Estamos aquí listos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Habemos un bendito número de hermanos dispuestos a poder abrir nuestros corazones y recibir de Él. Vamos de una vez a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49. El mensaje anterior, el día martes, estuvimos viendo el encuentro entre Felipe y Natanael. Hoy continuaremos viendo, pero ahora meditaremos en lo que es el encuentro de Natanael con Jesucristo. Aquel Natanael que aceptó esa invitación de Felipe para que él fuera a ver al Mesías, al que Felipe comprendía que era el que Moisés había escrito en la ley y también los profetas habían escrito de él. Entonces Natanael acepta esa invitación y es aquí entonces donde se encuentra, se da el encuentro entre Jesucristo y Natanael. Es precioso porque deja para nosotros también cómo debe de ser nuestro encuentro con Jesús, cómo debe de ser que Jesucristo pueda decir de nosotros, así como dijo de Natanael. Y podemos ver nosotros que ahí se encuentra un encuentro maravilloso, un encuentro precioso que viene a alegrar nuestro corazón. Si ya estamos entonces en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bendito Padre, así como Natanael describió cómo se encontró contigo, así también nosotros alegra nuestro corazón el saber que también nos hemos encontrado contigo y tú has venido a nuestro corazón y hemos quedado sorprendidos de la forma que tú, Padre, te mueves en nosotros, la forma que tú te manifiestas en la vida de cada uno de nosotros. Que sigas creciendo en nosotros, Padre, que sigas ayudándonos a seguir adelante y que venga siempre fortaleza a nuestra vida. Gracias por este mensaje, gracias por la palabra que se va a presentar esta noche. Es un mensaje dado por ti, llevado por ti a los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Preparamos nuestros corazones para atesorar tu palabra, para retenerla y para ponerla en práctica. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo, amén y amén. Les decía entonces, hermanos, que es maravilloso la forma como Natanael entonces se encuentra con Jesucristo. Aquel Natanael que en la conversación de Felipe, si bien es cierto, había quedado un poco sorprendido, pero todavía él tenía un poco de duda con respecto a si Felipe realmente estaba teniendo un buen razonamiento, un buen discernimiento con respecto a lo que él estaba diciendo. Estos eran hombres de Dios, temerosos, obedientes a Dios, que estaban también pendientes de lo que era la venida del Mesías. Sabían muy bien que los profetas lo anunciaban, sabían que los profetas habían dicho de que se daría el momento donde el Hijo de Dios se manifestaría y la gloria de Dios estaría en medio de nosotros, y ellos estaban pendientes, eran del grupo de aquella sacerdotisa Ana, de Simeón, que estaban ellos también pendientes y sabiendo, y el Espíritu Santo le había prometido a Simeón que él no miraría la muerte, sino antes miraría al Salvador. Y eso era algo sorprendente. Había habido de parte del Espíritu Santo un mover de todos aquellos fieles a hijos de Dios que estuvieran pendientes. Hoy es el día también donde usted y yo, mi querido hermano, debemos de estar pendientes, porque la segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada que estamos esperando todos nosotros, que se va a manifestar en medio de nosotros, y llegará el momento de que Dios se dará a conocer, Dios vendrá por su iglesia, y entonces nosotros, cada uno de nosotros, le veremos a Él. Le he puesto de tema a este mensaje: una vida sin engaño, porque Jesucristo describe a Natanael
como una persona que tiene una vida sin engaño, una vida donde realmente lo que es la palabra de Dios que se podía conocer hasta ese momento. Jesucristo estaba confirmando que estaba dentro del corazón de Natanael y era alguien que temeroso de Dios, alguien que buscaba el poder ser obedientes a la palabra de Dios. Recordemos que para Natanael, él tenía lo que era todas las profecías que habían dado los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequías, Jonás y todos los que habían ya escrito anteriormente. Ya estaban los salmos, estaban también el Pentateuco. Tenía tanta palabra, el cual Natanael permanecía entonces pendiente de esa palabra. Es hermoso cuando vemos nosotros que Jesús dice en su palabra que cuando Jesús vea venir a Natanael, habla de él y exclama, lo dice a todos los vientos, dice: he aquí un verdadero israelita. Eso es también para un reto para nosotros, para que también de Jesucristo nosotros podamos recibir una expresión que diga: he aquí un verdadero creyente, he aquí un verdadero hijo de Dios. He aquí un verdadero justificado, un verdadero redimido, comprado con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, porque cada uno de nosotros hemos sido comprados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido confirmados de que le pertenecemos a Dios y somos parte de ese cuerpo de Cristo, somos parte de esa iglesia, de esa nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando Dios describe que Natanael es un verdadero israelita, esto quiere decir que él era, que Jesús estaba anunciando que el hombre que estaba enfrente de él era alguien que hacía que la palabra de Dios permaneciera en su corazón, y eso se transformaba en mejor obediencia y mejor caminar con Dios. Pero cuando también dice que no hay ningún engaño en él, para Natanael eso fue verdaderamente sorprendente, porque cuando nosotros, Dios habla a nuestro corazón, no es solo las frases que se está expresando, no solo las cosas que se están diciendo, sino que atrás de esas palabras de Jesús está viniendo una profundidad donde solo Natanael la está sintiendo la gloria de Dios manifestándose en su vida, donde cuando él está escuchando que Jesús está confirmando que es un verdadero israelita, dentro de él se está dando un mover espiritual donde se le está confirmando de que todo lo que él ha guardado en su corazón ha sido de buen proceder, y ha sido bueno el traerlo siempre a su corazón y mantenerlo a él. Y también el hecho de confirmar de que no hay ningún engaño en Natanael, eso venía entonces a confirmar también a Natanael que la forma de obrar de él, la forma de proceder de él, o el carácter que se había ya ido definiendo en Natanael conforme el estar escudriñando la palabra de Dios, era aquel carácter de que toda cosa que venía a Natanael, él lo discernía, él lo comprobaba con respecto a lo que habían anunciado los profetas, Moisés lo había escrito, o cualquier escritura de la palabra de Dios que él poseía en su corazón. Él lo pasaba por ese colador, y si pasaba bien, entonces él creía a lo que se le estaba mostrando o lo que se le estaba enseñando. Entonces, cuando Natanael se da cuenta que Jesús lo estaba describiendo a él tal como es, entonces él se sorprende, queda sorprendido, y por eso es que se hace aquella pregunta y se la dice a Jesucristo y le dice: ¿de dónde me conoces? O sea, él no está poniendo duda ahí, sino que él está diciendo una pregunta de sorpresa, una pregunta de admiración, donde él está diciendo: ¿cómo es que tú sabes mucho de mí? ¿Cómo es que es un primer momento que nos estamos viendo, o mis ojos te están pudiendo ver? ¿Y cómo es que tú sabes tantas cosas de mí? Entonces, aquí viene la respuesta de parte de Jesús. Le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. Aquí ven entonces a darse un cierre de esta conversación, donde lo que Natanael estaba sintiendo espiritualmente dentro de sí, entonces estaba viniendo a ser confirmado de parte de Dios. Cuando aquí en esta palabra de Dios está diciendo que no hay ningún engaño, nosotros tenemos que comprender que el engaño es algo que viene a afectar de una forma drástica al ser humano, viene a esconder la verdad. El engaño lo que tiene es mencionar una mentira y con el propósito de engañar una verdad, o decir algo con el propósito de que la persona se distraiga, con el propósito de que la persona sea engañada y pueda cambiar su fe, su conocimiento, su entrega a las cosas que él realmente está creyendo. Recordemos que el primer pecado fue una situación de engaño, donde el diablo, la serpiente antigua, vino y quiso distorsionar la fe que poseía a Eva, viniéndole a engañar, diciéndole: por cuanto Dios ha dicho que si comiesen de ese árbol, entonces ustedes morirán. De cierto les digo que ustedes no van a morir, les dice la serpiente. Ustedes no morirán. El diablo tiene mucha astucia de que le dice a uno las cosas que inicialmente ocurrirán, pero no le dicen a uno las consecuencias que vendrán por haber cometido el pecado, por haber sido desobedientes, lo que vendrá después. La palabra de Dios realmente nos explica, nos enseña que realmente el hombre muere, el hombre entra en un proceso de corrupción, donde de tal manera que el pecado, como consecuencia del pecado viene la muerte, y la muerte ha venido al hombre por consecuencia de haber entrado también la muerte al hombre. Me gustaría que fueran a Santiago capítulo 1 versículo 21, donde podamos leer nosotros con respecto entonces cómo debemos nosotros de cuidar nuestra vida, y cómo debe ser una vida sin engaño, una vida realmente poseyendo nosotros dentro de nuestro interior la pura verdad. Pedro nos insta y nos dice que nosotros debemos de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas aquellas cosas de tracciones. Todo eso nosotros debemos de desecharlo. Y aquí Santiago viene también a confirmar con respecto a qué es lo que nosotros debemos desechar para que podamos vivir una vida de libertad, una vida de verdad. Santiago entonces dice 1:21 de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra que ha venido a ser implantada en nuestro corazón por el hecho de haber recibido a Cristo en nuestra vida, la palabra que se implanta en nuestro corazón cada vez más y más, por estar escudriñando la palabra, por estar estudiando la palabra y estar recibiendo ese mensaje de la palabra en nuestra vida, para que pueda venir a obrar de una forma plena y libre en nuestros corazones, es la que realmente nos salva a nosotros de todo engaño y nos aparta de toda maldad. El engaño realmente se ve en dos fases. La primera fase es aquel engaño que el cual nosotros nos encontrábamos cuando caminábamos en iniquidad, caminábamos en caminos que realmente conducían a la muerte, obrando en pecado, pensando en pecado, estando separados totalmente de Dios. Ahí estábamos nosotros engañados, pensando que nuestra vida era una vida plena, una vida buena, una vida el cual debíamos de continuar, donde con un sacrificio nosotros entonces podíamos limpiar nuestros pecados. Con un sacrificio humano nosotros podíamos entonces librarnos de lo que es la condenación
del pecado, lo que es la condena y pasar una vida eterna en condenación. Ese engaño vino a nosotros a desaparecer totalmente el momento que, gracias a la misericordia de Dios, nos presentamos ante Dios, suplicamos perdón de nuestros pecados, comprendimos que el obrar del Espíritu Santo nos estaba convenciendo a nosotros para que buscáramos del Señor y que nos arrepintiéramos de los pecados. Al tomar la decisión de ser obedientes a ese llamado de buscar de Dios, entonces en ese momento hemos sido nosotros quitados de ese engaño y empezamos a caminar en la luz, en la verdad, empezamos a caminar en la libertad. Esa transformación ya ha venido a nosotros, ya está operando en nosotros, pero hay muchos otros engaños que pueden venir a nuestra vida, el cual debemos de estar pendientes y debemos de enriquecer nuestro corazón con la palabra de Dios, porque ella es la única que puede obrar en bendición, en misericordia, en bondad en nosotros, para que nosotros realmente no seamos engañados ante esas situaciones que el enemigo pueda traer a nuestra vida. Juan nos habla de que debemos de santificarnos en la verdad, porque la palabra es la verdad. ¿Cuál es la palabra que es verdad para nosotros? Es la palabra de Dios. Ella es el manual donde nosotros podemos escudriñarla y podemos santificarnos en ella, podemos limpiarnos en ella, podemos quitar las manchas que el pecado nos ha dejado, y la que puede obrar de esa manera de limpiarnos es la palabra de Dios. Y Juan también nos dice que nosotros podemos conocer la verdad y la verdad nos hará libre a nosotros. ¿Cuántos de nosotros ya estamos libres, mi querido hermano? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en libertad, nos encontramos realmente libres y que Dios nos ha sacado de esa cautividad donde nos encontrábamos esclavizados al pecado, y ahora nos encontramos libres, siendo personas que la verdad nos ha traído una libertad plena, nos ha traído un gozo pleno, nos ha resuelto la enemistad o la separación que nos encontrábamos con Jesús, que el pecado era el que se servía de obstáculo para una relación plena y armoniosa con nuestro Dios. Pero nosotros hemos sido entonces encontrados con Cristo, y ha venido una sorpresa a nosotros el saber que Jesucristo ya nos conocía, que Jesucristo ya nos había escogido, que Jesucristo ya había hecho el acto de crucificar nuestros pecados en la cruz del Calvario, y solo era que nosotros creyéramos en ese sacrificio para que Él pudiera venir a obrar plenamente en nuestra vida. Cuando nosotros vemos ese encuentro de Jesús con Natanael, nosotros lo podemos comparar o nos podemos dar cuenta que es un encuentro similar como que el que Jesús tuvo con la samaritana. Con la samaritana fue un encuentro para perdonar pecados, para transformar la vida. Fue un encuentro para que ella se transformara en testimonio y diera fe de que ella se había encontrado con el Mesías. Y mientras que con Natanael fue un encuentro de Jesús con un hijo obediente, un hijo que es llamado al servicio, es llamado para también pregonar la palabra de Dios y mostrarle al mundo que la gloria de Dios se encontraba en medio de los hombres, y que se manifestaba plenamente en medio de todos los que se encontraban en ese momento. Y desde ese entonces la gloria de Dios sigue manifestándose, sigue mostrándose en cada uno de nosotros. Pero veamos la actitud de cada quien. Es igual la actitud. Mientras que la samaritana se sorprende el hecho que Jesús viene y le dice cosas de su vida, le dice realmente y le hace saber la vida de libertinaje que ella ha tenido, y que se muestra Jesús ante ella diciéndole: yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia la sed, yo soy el Mesías, yo soy el que puede perdonar los pecados, yo soy el que puede corregir tu vida, el que puede sanar tus caminos, yo soy aquel que realmente los israelitas
saben, o sea, los israelitas saben a quién se debe de adorar y que ustedes no saben a quién adorar, pero aquí me presento para que ustedes puedan conocer a quién se debe de adorar. Pero la samaritana comprendió todas esas palabras y más allá de las palabras que Jesús dijo, ella sintió dentro de sí cómo es que se estaba moviendo Jesucristo, y es donde vino ella entonces a dar el convencimiento de que el que estaba frente de ella era el Mesías al cual se esperaba. Y lo mismo fue para Natanael. Para Natanael vino a ser una confirmación de que todo lo que Jesús le estaba diciendo de él había venido a ser la confirmación de que solo Jesucristo era el que podía conocerle, el que podía saber todas las cosas que de él se estaba diciendo. Pero ¿cómo es que podemos saber de parte de la palabra que Dios nos conoce a cada uno de nosotros? Mi querido hermano, abra su Biblia, vamos a Salmos 139, vamos a leer del versículos 1 al 6 y después leeremos del 13 al 16 y nos sorprenderemos cómo es que la palabra de Dios nos dice qué tanto nos conoce, cómo nos conoce y cómo puede saber tanto de cada uno de nosotros, y eso viene a sorprendernos a nosotros, viene a darnos confirmación que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios conocedor de todas las cosas. Les decía entonces que es en Salmo 139, vamos a leer del 1 al 6, dice de la siguiente manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me gustaría que disfrutemos de esta lectura, que pongamos todos nuestros sentidos en esta lectura y nos demos cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo esta noche. Continúo leyendo y dice: Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo podremos comprender nosotros ese conocimiento tan amplio y tan infinito de parte de Dios? Ahora en el versículo 13 dice de la siguiente manera: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El conocimiento de Dios para cada uno de nosotros es grande, es maravilloso, donde nosotros no podemos comprenderlo, donde nosotros nos maravillamos, donde nosotros quedamos sorprendidos de la misma forma como Natanael quedó sorprendido el saber que Jesús le conocía mucho más allá de lo que él realmente podía comprender del conocimiento incluso de sí mismo. Y de la misma forma también la mujer samaritana queda sorprendida de la forma que Jesús le puede hablar a su interior, le puede hablar a su corazón, le puede proponer la transformación de su alma, le puede proponer cambios en su caminar, de tal manera que puedan venir a dar beneficios, aquellos beneficios que trascienden esta vida y que lo llevan a una vida eterna con Él. Nuestra fe siempre va a estar puesta en prueba. Esa fe que está basada en conocimiento, que esa fe que ha sido enriquecida con el conocimiento cada día más y más de la palabra de Dios, siempre ella va a estar puesta a prueba, y siempre se nos va a buscar cómo engañarnos. El enemigo siempre pondrá tentación para que nosotros decaigamos de nuestra fe, para que nosotros nos apartemos del caminar, ese camino que nos lleva a la vida eterna, el cual entonces esto nos lleva a nosotros a tener mucha responsabilidad de qué estamos haciendo con nuestra vida
vida cristiana, mi querido amigo y hermano, realmente el caminar con Dios es un caminar de estar pendiente, de estar llevando una vida responsable, una vida de estar pendiente de qué está ocurriendo y cómo la estamos llevando, si estamos siendo agradables ante los ojos de Dios. Me gustaría entonces que fuéramos a Mateo capítulo 24, versículo 24, y nos diéramos cuenta que realmente debemos de estar atentos, debemos de estar muy pendientes, y que solo la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros a poder discernir en lo que es lo bueno y lo malo, y que Dios nos ayude para que siempre la decisión nuestra sea decidir con respecto a lo bueno. Entonces Mateo 24 dice, porque se levantará falsos cristianos, porque se levantará falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, usted no está excluido en el grupo que puede ser engañado, mi querido hermano. Usted puede ser de las personas que pueden ser engañados, sorprendiéndose de los prodigios y de las señales grandes que estas personas, estos falsos profetas estarán haciendo. Estos profetas que estarán hablando en el nombre de Cristo, estarán anunciando cosas en el nombre de Cristo. Pero ¿cómo usted conocerá si eso es verdadero, si eso es real, si usted es muy escaso en lo que es la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios, si usted no ha puesto en su corazón mucha riqueza de lo que es la palabra de Dios? Por eso es que viene aquí el consejo de que todo cristiano debe de buscar siempre escudriñar su palabra, y debe buscar siempre de hacer enriquecer su corazón y hacer crecer su fe, para que usted pueda tener la capacidad dada de parte de la palabra de Dios, para usted comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Muchos prodigios se darán, muchos milagros se darán, y esas cosas se harán en el nombre de Dios, para que confundir a las personas, para engañar a las personas. Pero por su fruto los conoceréis, dice su palabra. Definitivamente nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero sí somos expertos en frutos del Espíritu Santo. Sí somos expertos en saber qué es lo que proviene como fruto del Espíritu Santo y qué es lo que no proviene como fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que nosotros somos expertos? En primer lugar, porque el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Y en segundo lugar, es porque cada uno de nosotros también somos personas que producimos estos frutos. No somos personas que de nuestro interior vienen estos frutos y se exteriorizan para poder ser luz en este mundo, para poder dar testimonio que Cristo está morando en nuestra vida. O sea que la palabra de Dios está diciendo como señales en los últimos tiempos, porque aquí en Mateo 24 es cuando Cristo está hablando con respecto a las señales que vendrán en los últimos tiempos. Y si usted entonces está sorprendido de mucha gente que está profetizando, que está haciendo prodigios, y está haciendo grandes señales, y lo está haciendo en el nombre de Dios, y usted se pregunta, pero su vida cristiana no pareciera que está apegada a la palabra de Dios. No veo yo una vida de humildad, no veo una vida de entrega al Señor, no veo una vida que se muestre realmente que está dependiendo plenamente de Dios. Entonces esas cosas son las que vienen a su corazón, a su ser, para que usted pueda comprender si es de parte de Dios lo que está viendo, o es algo del cual usted debe de apartarse, y usted debe de continuar el camino que le está llevando a lo que es la vida eterna. Ahora, como último pasaje a leer este mensaje, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14, y veamos nosotros que Dios ha puesto en nuestro corazón algo tan preciado, algo que debe ser cultivado, algo que debe ser enriquecido, para que nosotros entonces
habiendo ya adquirido el quitar de nosotros el engaño de cómo caminábamos anteriormente, no dejemos nosotros que venga nuevos engaños a nuestra vida, el cual nos haga tropezar y el cual nos haga cambiar nuestro curso y nos haga cambiar nuestros caminos, los caminos rectos que conducen a Dios. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En estos últimos tiempos, qué importante es para nosotros poder comprender qué es bueno y qué es malo, poder comprender qué es iniquidad y qué es una vida santa, qué es realmente una obra de la carne y que es una obra del Espíritu. Entonces, nosotros, dice su palabra, que vamos a poder crecer en nuestro discernimiento habiendo alcanzado madurez. Y la madurez se alcanza buscando más del Señor. La madurez se alcanza escudriñando la palabra de Dios. La madurez se alcanza teniendo devocionales donde realmente entregamos nuestra vida a Cristo, donde realmente disponemos de nuestro tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor. No es casualmente, no es cuando yo tenga tiempo, sino que es realmente definiendo prioridades y definiendo qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que la palabra de Dios me invita a poder tenerlo como prioridad en mi vida, en mi caminar aquí en la tierra, donde yo soy peregrino, porque yo voy caminando hacia una vida eterna. ¿Cuántos estamos caminando hacia una vida eterna, hermanos? ¿Cuántos estamos buscando del Señor? ¿Cuántos nos estamos buscando que nuestra vida llegue a ser una vida plena en el Señor, donde crezcamos en nuestra madurez, donde podamos tener esa sabiduría que podemos mencionarla también como un discernimiento, donde me ayuda a mí a comprender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Incluso aquella cosa buena que está disfrazada, o sea, aquella cosa mala que se disfraza como bueno, como procedente de parte de Dios, yo pueda también detectarlo y comprender si es correcto que el que yo pueda permitir ser ministrado por esa corriente que viene hacia mí, o llegado un momento yo debo de reencauzarme y yo debo de enderezar mi vida. La palabra de Dios entonces nos ha ayudado, nos ha dado el mensaje de que así como Jesús se encontró con un israelita, un verdadero israelita, Él quiere encontrarse con usted y conmigo en el momento cuando Él se manifieste, el momento cuando Él venga por su iglesia. Él quiere encontrarse con nosotros y también decir: he aquí un verdadero hijo de Dios. Alguien en el cual no hay engaño en él. ¿Y por qué no hay engaño? Porque la palabra de Dios mora en el corazón de esa persona. La palabra de Dios entonces nos insta, mi querido hermano, a que nosotros seamos responsables, nosotros dediquemos nuestro tiempo para buscar del Señor. Entonces, quitemos el engaño que está en nosotros. Ese querer engañarnos, eso querer cambiarnos, eso es querer debilitarnos de nuestra fe, debe ser quitado de nosotros. El engaño, el viejo hombre ya ha sido quitado. Ahora busquemos y luchemos para que nuestra vida permanezca en limpieza, en pureza, sin engaño, y que sea una vida agradable al Señor. Dios nos concede plenamente que podamos escudriñar la palabra de Dios, que podamos buscar de Él y poderla hacer nuestra y retenerla en nuestro corazón, y que ella sea la que nos defienda, ella sea la que se presente frente a nosotros, deteniendo cualquier cosa que nos quiera engañar, cualquier cosa que nos quiera hacer desviar del buen caminar que hoy en día nosotros tenemos. Entonces, crezcamos en la palabra, mi querido hermano, para madurar y para saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Invito a la iglesia a que inclinemos nuestro rostro y hablemos con el Señor con respecto de cómo está siendo nuestra vida cristiana, cómo estamos llevando nuestro caminar con Él, y cómo es que está viniendo a nosotros
en lo que es el discernimiento, el saber lo bueno y lo malo. O consideramos nosotros que somos personas que cualquier cosa la consideramos como buena, no la escudriñamos, no la revisamos, sino que nos dejamos sorprender por cualquier cosa, o estamos siendo hijos de Dios que todo lo escudriñamos y todo lo revisamos. Así que platiquemos con Dios, y si necesitamos tener más fortaleza, si necesitamos tener más fuerza espiritual para poder tener un mejor discernimiento, pidámosle al Señor que Él sea el que nos provea, que Él sea el que nos dé. Este mensaje es un mensaje de consejo, es un mensaje de que nos invita a una responsabilidad mayor, nos invita a un cuidar de nosotros, nos invita a un estar pendiente de nosotros, porque desde ya la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros podremos ser personas engañadas, personas que el enemigo se aproveche de nuestra falta de conocimiento de la palabra y nos engañe. Y eso sería una gran pérdida para cada uno de nosotros, porque el ser engañado representa ya no tener una vida con Cristo, ya no tener una vida eterna con Él. Así que, hermano, busquemos al Señor, hablemos con Él y hablemos que Él realmente cuide de nosotros. Padre amado, Padre bendito, amoroso Señor y Salvador, gracias por tu palabra que ha sido presentada esta noche. Una palabra, Padre amado, que nos insta a poder ser como Natanael, un israelita verdadero, un conocedor de la palabra tuya, alguien que realmente sabía discernir, sabía escudriñar, sabía traer a su corazón y retenerlo y poner en práctica todo lo que la palabra en ese entonces venía a hacer de bendición, y invitaba a las personas a que pudieran ser obedientes y pudieran ser personas que agradaran a Dios. Padre, ese tipo de personas también nosotros queremos ser. Queremos ser hijos tuyos que realmente no nos dejamos, Padre, sorprender por cualquier cosa, sino que todo lo revisamos, todo lo escudriñamos, todo lo traemos, Padre eterno, a un discernimiento, a un conocer que si es bueno o si es malo, a un saber realmente qué es lo que debemos de hacer con cada una de las cosas. Padre, te damos las gracias porque tú estás dispuesto a siempre ayudarnos y poder poner la palabra tuya en nuestros corazones para que ella pueda ser la herramienta, pueda ser la que nos defienda, Padre eterno, ante cualquier engaño que quiera venir a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, porque nuestro deseo siempre es permanecer en tus caminos y caminar contigo. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Ahora bien, mi querido amigo, no puedo dejar de invitarte a que tú puedas buscar del Señor, y ese engaño el cual Satanás te mantiene en este momento donde tú no estás caminando con Dios y Él te hace querer saber de que estás bien así como estás y que solo se necesita un par de sacrificios de parte tuya para que tú puedas encontrar perdón de tus pecados. Te quiero decir que ese es un total engaño. La palabra de Dios no habla en ningún momento de ninguna situación donde nosotros podamos hacer algo para que nosotros podamos recibir perdón de nuestros pecados. Lo único que nos puede perdonar es la misericordia de Dios, es recibir de la gracia de Dios una salvación, es que recibir perdón de nuestros pecados, habiendo reconocido que Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Si tú estás listo y comprendes que la palabra de Dios está hablando a tu corazón y quieres ser obediente, te dejo esta oración para que si la repites con sinceridad, con humildad y reconociendo que Jesucristo es el que te puede ayudar a cambiar tu vida y salir de este engaño, así como yo un día tuve que hacer esta misma acción, este mismo caminar para poder ser libre de ese engaño. Así te invito también para que tú entonces te puedas encontrar con Dios de la misma manera. Inclina tu rostro y repita esta oración después de mí. Amoroso Padre y Salvador eterno, gracias por tu palabra presentada esta noche, donde yo reconozco que soy un pecador y suplico perdón de mis pecados. Padre, perdona cada ofensa que he hecho y cada maldad que yo he hecho. Y suplico
que la sangre derramada en la cruz del Calvario purifique mi corazón. Yo pueda salir de este engaño y pueda tener la verdad, esa verdad que me da libertad. Gracias porque has perdonado mis pecados. Ayúdame a permanecer en la verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, mi querido amigo, si has hecho esta oración y quieras compartir conmigo, espero un mensaje de parte tuya para que yo me pueda unir también en oración y agradecerle a Dios y pedirle que te ayude en tu nuevo caminar. Que Dios bendiga la palabra de hoy y que ella llegue a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.